Buenas noches con todos. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches. ¿Me confirman el audio? Sí, sí está bien el audio, doctor. Perfecto. Gracias, Víctor Hugo. Vamos entonces a continuar con nuestra clase pasada, que estábamos hablando acerca de la neuropatía diabética, ¿no es cierto? Y claro, dentro de lo que es neuropatía diabética, les había dicho en el manejo, ya en el tratamiento de la neuropatía diabética, que era importante, o que es importante, establecer tres pilares fundamentales en este contexto. Prevención de las complicaciones, establecer cuáles son las terapias sintomáticas iniciales validadas o efectivas en estos pacientes y, por supuesto, establecer posibles terapias alternativas que de una u otra forma también a través de ensayos clínicos han demostrado efectividad en estos pacientes. Cuando hablamos de prevención de complicaciones, les había dicho que es importante un adecuado control glicémico en estos pacientes, puesto que esta o la severidad de esta enfermedad está directamente relacionada con el tiempo de evolución y también con los niveles de glucosa. ¿Ok? También, obviamente, modificar los factores de riesgo de ese paciente van a contribuir una alimentación saludable, una actividad física adecuada, los cuidados que deben existir, sobre todo a nivel de los pies, y establecer si existe o no, pues, deficiencia de micronutrientes que también podrían estar conllevando a complicaciones como la deficiencia de la vitamina B12. ¿Sí? Ya cuando hablamos de las terapias sintomáticas iniciales, en este contexto, en este sentido, debemos establecer cuál es nuestro agente de elección. ¿Cuál es nuestro agente de elección? En este sentido, diversos estudios, diversos ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas han establecido que en el dolor o para el manejo de la neuropatía diabética, el dolor de la neuropatía diabética, los antidepresivos son o tienen una eficacia eh, adecuada para estos pacientes. Por ejemplo, la primera línea farmacológica en este sentido, podemos hablar de fármacos como la duloxetina, ¿sí? Fármacos como la venlafaxina, fármacos como la amitriptilina y otros, entre otras antidepresivos tricíclicos, han demostrado, ¿sí? Conjuntamente, también han demostrado esta eficacia, ¿sí? Ciertos fármacos o medicamentos anticonvulsivos, ¿sí? Como por ejemplo la pregabalina o la gabapentina. Estos ustedes tienen como fármacos que podemos decir elegidos o establecidos como agentes o la primera línea en cuanto a la farmacoterapia. Se habla también de algunos otros como la capsaicina, ¿sí? Capsaicina no está disponible aquí en nuestro mercado y realmente es poco tolerado, ¿sí? Por sus efectos adversos. Si ya de por sí debo decir que estos otros fármacos son poco tolerados por los pacientes. No sé si ustedes han tenido ya en la práctica, realmente es complejo. Siempre que inicien estos fármacos, ya sea estos antidepresivos por un lado o ya sea estos anticonvulsivantes, ¿sí? Háganlo en dosis, por favor, progresivas. Progresivas.
Obviamente tendrán que valorar algunos aspectos como los eventos adversos, la frecuencia de administración, los costos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no todos los pacientes van a tener para costear este tipo de fármacos. Muchos de ellos son caros, ¿sí? En sus formas comerciales. Entonces, es importante que tomen en cuenta, lógicamente, esa situación, ¿no? Ahora bien, estos fármacos, antidepresivos, que generalmente son los eh, eh, inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Tienen, pues, o son usados para otras comorbilidades, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, ¿sí? Como esta duloxetina, esta venlafaxina, ¿no? Y claro, también debemos aprovechar el hecho de que muchos de estos pacientes, por su dolor crónico, muchos de ellos están en un estado de ansiedad, de depresión, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Cuando utilicen estos fármacos, sobre todo la duloxetina, la venlafaxina, eviten principalmente cuando exista, por ejemplo, problemas de disfunción sexual, ¿ya? Sobre todo con la venlafaxina, porque puede agravar esto. Cuando exista glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? También podrían aumentar, o un síndrome de pies caídos, puede aumentar más o podría, eh, digamos, un poco complicar el pronóstico de estos pacientes. Con respecto a los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Se utilizan habitualmente para la depresión, la ansiedad, el insomnio, incluso la amitriptilina, ¿sí? Todas esas situaciones tienen que evaluar el momento de favorecer una prescripción. Tengan cuidado cuando se usan estos fármacos antidepresivos, cuando hay enfermedad cardíaca. No se olviden que prolongan el QT, y si ya de por sí hay un QT prolongado, con amitriptilina van a prolongar más, y un QT prolongado es un factor de riesgo para muerte súbita. Cuidado con los pacientes que tengan ortostatismo, disfunción sexual, retención urinaria, glaucoma, ¿sí? Tengan mucho cuidado con en estos pacientes donde hay que evitar por lo general usar estos medicamentos. Con respecto a la pregabalina, a la gabapentina, les va a ir bien, les va a ir bien cuando el paciente de pronto tiene este síndrome de pies caídos, ¿sí? Cuando tenga temblores o cuando tenga insomnio, ¿sí? Entonces, ojo, si el paciente tiene depresión, ansiedad, les va a ir mejor los antidepresivos, pues no es cierto, duloxetina, venlafaxina, amitriptilina. Si tiene insomnio, le va a ir mejor amitriptilina, ¿ya? De pronto, si tiene temblores esencial, ¿ya? Le va a ir mejor, en cambio, pregabalina o gabapentina, ¿sí? Entonces, eso tienen que ir valorando, ¿no? Tengan cuidado con pacientes, por ejemplo, la pregabalina y la gabapentina puede generar edema periférico, ¿sí? Y tengan también cuidado en pacientes con EPOC, que podría también provocar exacerbaciones en estos pacientes, ¿sí? Esas son las particularidades que deben tomar en cuenta. Con los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, problemas cardíacos principalmente, ¿sí? Con respecto a la duloxetina o venlafaxina, disfunción sexual y glaucoma. Y con respecto a estos anticonvulsivantes, principalmente edemas o EPOC, ¿sí? Tengan cuidado al administrar estos de acá, ¿ok? Entonces, estos Mi doctor serían, Ortega, sí, el ajá, uso dentro de los anticonvulsivantes, ¿se puede utilizar también la carbamazepina si el dolor es muy intenso, el Tegretol? esperemos. Estoy ahorita en la parte de terapias iniciales o agentes de elección, ¿sí? Ujú. Cuando hablo de terapias iniciales o agentes de elección, hablo cuál es la primera línea farmacológica, ¿sí? Ya voy hacia esas otras instancias, ¿ok? Entonces, les Ok. decía que esta es la terapia de elección, ¿ya? Esta es terapia de elección, o sea, primera línea farmacológica en la neuropatía diabética,
¿sí? Ahí tienen ustedes esa gama digamos, de fármacos. Obviamente, para ocuparlos tendrán que individualizar a sus pacientes, establecer si tienen comorbilidades psiquiátricas, ¿no es cierto? Como depresión, como ansiedad, o de pronto, qué sé yo, ver si tienen insomnio e ir eligiendo. O sea, entre este arsenal ustedes van eligiendo, digamos, el que más beneficio le pueda generar al paciente en base a sus comorbilidades, porque el paciente con esta neuropatía no va a tener solo neuropatía, de pronto tiene otras comorbilidades que lógicamente pueden estar presentes y con eso mato dos pájaros de un tiro, como quien dice, ¿no? Es decir, calmo el insomnio y a la vez le estoy ayudando en su neuropatía, ¿ya? O está con ansiedad y a la vez le estoy ayudando en su neuropatía, cosas como esas, ¿ok? Ese razonamiento debemos tener al momento de usar cualquiera de estos. Ahora, en este sentido, les decía, inicien siempre con las dosis más bajas. Tengan en cuenta que más o menos entre unos 5 a 10 días va a demorar hasta que exista una adaptación a este tipo de fármacos. No todos los pacientes toleran y gran parte de ellos dicen, doctor, le están llamando a los 2, 3 días, doctor, siento ansiedad, siento desesperación, no, esa medicación que me dio, pasé mareado, yo ya no quiero tomar más. O pasé dormido, al siguiente día me desperté y seguía, no me quería levantar de la cama. Eso es, créanme que eso va a ser pan de todos los días con los pacientes que utilizan esta medicación. Por eso, háganlo gradualmente. Utilicen dosis desde la más baja y van haciendo aumentos cada 5, cada 7 días, ¿sí? Cada semana van, ¿no es cierto?, subiendo progresivamente la dosis hasta, lógicamente, ir evaluando esta situación. Ahora bien, si ya estas drogas de primera línea son toleradas, ¿no es cierto? Lógicamente haciéndolas, digamos, unos ensayos, ¿no es cierto?, en el paciente, debemos entender también que por lo menos nos vamos a dar un tiempo entre 2 a 3 meses, ¿sí? Para titular y decir, ya, este paciente me va a responder o no a este fármaco, ¿ya? De 2 a 3 meses yo necesito para decir este fármaco es útil o no es útil y beneficioso en mi paciente. Obviamente tú lo vas si hay efectos adversos antes y lo vas a suspender y lo vas a cambiar, pero si te viene tolerando bien, tolerando digo, ¿no? No que sea efectivo, porque de pronto te tolera, pero no está siendo eficiente con calmar lo que tiene que calmar. Entonces tú pruebas, vas escalando dosis y pruebas 2 a 3 meses. No te quedes más allá. Si ya no hay mejoría en 2 o 3 meses, ya no va a mejorar ese paciente. ¿Ok? Entonces, cuando de pronto ya has hecho ese ensayo, esa prueba de 2 a 3 meses con cualquiera de estos fármacos, ¿sí? Y de pronto no tienes esa mejoría, entonces obviamente podemos ir utilizando ya fármacos que en este caso sería pues fármacos de segunda línea que me podrían también dar cierto efecto en estos pacientes, ¿sí? Ahora, estos fármacos de segunda línea, ¿sí? Entonces, aquí tengo que hablar ya de fármacos de segunda línea, ¿sí? En estos fármacos de segunda línea, tú tienes algunos como por ejemplo, tienes el ácido valproico y tienes a la carbamazepina, ¿ok?
Los estudios para neuropatía diabética, ¿sí? Estos dos son, digamos que los estudios han establecido una probablemente, estos de acá, efectivos. No hay vueltas que dar. Estos son efectivos. Estos son probablemente efectivos. Es decir, la evidencia es controversial en usar estos, ¿sí? Y aquí ya van reseteándose un poquito, ¿no es cierto? Y van sacándole el provecho al curso en adquirir un conocimiento basado en evidencia científica, ¿sí? Y claro, dentro de esto tenemos a los ya de segunda línea, los que no son efectivos, no efectivos, ¿ya? Y dentro de estos no efectivos está, por ejemplo, la oxcarbazepina, está la lamotrigina, pentoxifilina. Estos definitivamente no son efectivos, ¿sí? No son efectivos, ¿ya? Y ahora, claro, los no recomendados en su uso, ¿sí? Miren ustedes los opioides, ¿sí? Tramadol, ¿sí? Bueno, la ADA establece que tanto el tramadol como cualquier otro de estos opioides puede usar o puede ser usado como última línea, ¿sí? Para el dolor, pero hay otras guías que te establecen y dicen que se debería evitar el uso de opioides en el tratamiento de la neuropatía diabética porque puede obviamente retrasar o hay evidencia que retrasa o que puede generar problemas de adicción, problemas de tolerancia, puede haber sobredosis en ese sentido, ¿ya? Eh, y realmente es bastante complejo en los pacientes adultos mayores, ¿sí? Entonces, la última línea, hay guías aquí, hay guías que le ponen, la ADA, por ejemplo, como les decía, ADA establece que los opioides deben ser la última línea, o sea, realmente al final, ¿sí? Debe ser usada como la última línea previo terapia, obviamente, en este caso a lo anterior. Entonces, miren, tenemos agentes de primera línea, segunda línea y tercera línea, podemos ponerle así, ¿ya? Como agente de primera línea, los que ya hemos visto, segunda línea ácido valproico y carbamazepina y tercera línea los opioides, ¿sí? Esto por poner la recomendación de la ADA, mientras que otras guías establecen que no debería usarse ya este tipo de medicación en este sentido, ¿ok? ¿Estamos? ¿Alguna duda en este punto? ¿Alguna duda? Doctor Ortega, la amitriptilina es un excelente medicamento que no solamente actúa en estos problemas neurológicos, sino también como antidepresivo, quizás fue uno de los que primero se creó. El problema es que el paciente queda muy noqueado, muy sedado, incluso con dosis bajitas, que vienen en presentaciones de 0,25, creo que es de empezar con media tabletita. Pero si tenemos a la mano a la pregabalina, que es más tolerable, iniciar por lo menos con 75 miligramos. Sí, o sea, como te digo, en este sentido, no hay, apáguele el micrófono. Apaguemos el micrófono, eso, gracias. Como les decía, ustedes dentro de los agentes de primera línea, ustedes tienen luz verde para elegir el que más se adapte a sus necesidades y a las del paciente. Sus necesidades serían básicamente la tolerancia, ¿sí? Porque todos tienen la etiqueta de efectivos. Por eso les decía,
para determinar cuál usar, lo definirán ustedes evaluando comorbilidades de los pacientes, ¿sí? Evaluando la edad de los pacientes, evaluando los costos, ¿no es cierto? Evaluando a su vez también el hecho de la tolerancia a estos medicamentos, ¿ok? Entonces ya depende, pero ojo, no generalicemos. Aquí el mensaje es no generalicen. Ah, no, a mi paciente de acá no le fue bien amitriptilina, entonces ya no le voy a dar amitriptilina a ninguno. Falso. Es como quitarle la oportunidad de uno de estos fármacos, ¿sí? Hay pacientes que te toleran dosis súper altas de amitriptilina, 50, 100. Y hay otros que con 12.5, ¿sí? O con 25 ya están con problemas. Hay pacientes que con la pregabalina le das 25 y están mareados, están vomitando toda la noche. O sea, como les digo, todo dependerá. Y claro, si ya te pasa eso, anda probando otros, ¿sí? No le fue bien con pregabalina, de pronto con la duloxetina o de pronto con la amitriptilina. O sea, ahí ustedes van tomando, o de pronto no te fue bien con ninguno. Entonces te pasas a la segunda línea, pues, ¿sí? Ya, entonces, para eso es justamente esto que les estoy mencionando de fármacos de primera línea, de segunda línea, ¿sí? Y fármacos, en este caso, de tercera línea, para que ustedes puedan justamente poder elegir. Y claro, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tengo o empiezo con la segunda línea, o peor aún, empiezo con la tercera línea. ¿Ya? Entonces, de hoy en adelante, ustedes van a tratar a sus pacientes con neuropatía diabética en este sentido y siguiendo esta escalera. Primera línea, segunda línea, tercera línea. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas, por favor. Buenas noches, doctor. Una inquietud. ¿Cómo le va? Ajá. Bueno, como mencionaba en uno de los efectos, sobre todo en lo que es en los antidepresivos tricíclicos, los problemas cardíacos, ¿en qué tiempo considera usted oportuno darles para, bueno, si no mejoran, o bueno, si mejoran, pero de pronto toque rotar el medicamento por los efectos que produce? Ya, siempre que tengan un paciente, sobre todo con amitriptilina, vayan evaluando, tienen que hacer un electrocardiograma antes para evaluar si tiene un QT prolongado. Si tiene un QT prolongado, ese paciente no es candidato a usar amitriptilina, ¿sí? Ahora, hacen un electrocardiograma antes y no tiene el QT prolongado, obviamente, ya pueden usarlo y vayan haciendo controles inicialmente cada 2, cada 4 semanas y van lógicamente estableciendo si es que hay o no este problema de que ya con el medicamento pudo haber o puede haber un QT prolongado en ese sentido, ¿sí? Por lo menos al inicio, cada 15, cada 30 días tienes que ir evaluando a tu paciente de cómo le está yendo, sobre todo en esto de las complicaciones cardíacas, ¿ok? ¿Alguna otra duda que tengan? Mi doctor, el uso de la vitamina C sobre el gramo como limpiador de radicales libres, el uso de medicamentos que regeneran la mielina como el CMP, ¿ayudan? No, falso. Eso es puro marketing, eso ya tienen que eliminarse, ¿sí? Hay fármacos que el núcleo forte, ¿qué más hay? Bueno, estos que me has mencionado tú. Las megadosis de vitamina C también hay. No, eso es falso, ¿sí? Lo que está con evidencia científica es esto que estamos discutiendo este momento. Lo otro, no, ¿sí? Y aquí no le vendrás a darle complejo B y esas cosas, ¿no? El complejo B, si es que te falta vitamina B12, ¿sí? Y eso también en las dosis que te mencioné, y es la vitamina B12, no es el complejo como tal, ¿sí? Entonces, porque a toda neuropatía quieren echarle vitamina B12. Ah, es más, tenga o no tenga, la vitamina B12, no sé, o sea, hemos tomado esa, parecería que
no sé, queremos buscarle un efecto hasta placebo a las vitaminas para que de pronto el paciente se sienta bien después de esa consulta. Entonces, no, ¿sí? No. Sobre todo en los pacientes diabéticos, no, les eleva sus perfiles lipídicos, ¿sí? Y no tiene sentido dar un fármaco que no ha demostrado, en este caso, eficacia en este sentido, ¿no? Dale vitamina B12, perfecto, pero si es que tiene déficit de vitamina B12, pues caso contrario, no tiene sentido. Si no tiene deficiencia de vitamina B12, ¿para qué le estás dando vitamina B12? O sea, es la pregunta, ¿no? O sea, si yo tengo deficiencia de calcio, perfecto, está bien que tome calcio, pero si no me falta calcio, ¿para qué me dan calcio? ¿No es cierto? Es cuestión, es lógica nada más, ¿ya? Entonces no es una receta de cocina. Oye, neuropatía igual a complejo B, sea por lo que sea, ¿ya? Entonces tengan cuidado esa situación, ¿no? ¿Alguna otra duda en este sentido? Quiero repasar con ustedes algunas cosas con respecto a lo que habíamos mencionado, las neuropatías diabéticas. Entonces, ¿está claro cuál de todas las neuropatías diabéticas es la más frecuente? Habíamos hablado, ¿sí? Que es la neuropatía difusa y dentro de esta la neuropatía simétrica distal, ¿no es cierto? Eso habíamos hablado que está en el 50%, si no es más en algunas revisiones, ¿sí? Que se pueden estar presentes, hablan incluso hasta del 75% de los casos y que muchas veces hablar de neuropatía diabética es realmente hablar de esta neuropatía diabética simétrica distal, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Con respecto a las neuropatías autonómicas, sí, mucho ojo, esto es importante. Neuropatía no solamente es igual, les decía, a parestesias, a sensación de calor, de quemazón, de picazón, ¿sí? De pinchazos. No solamente es, digamos que esa puede ser la más frecuente, sí, es esta simétrica distal, ya en dedo de guante, en calcetín o en guante. ¿Ya? Pero hay otras formas de neuropatía, como la autonómica, les decía, ¿no es cierto? Donde hay trastornos cardiovasculares, como por ejemplo hipotensión ortostática, arritmias cardíacas, intolerancia al ejercicio. Entonces, imagínate que un paciente tenga una arritmia. O sea, realmente se trata de una neuropatía autonómica, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje, eso es lo que quiero que les quede claro, que pueden tener manifestaciones que quizás no están en el contexto de una enfermedad diferente, sino que están en el contexto de la misma neuropatía diabética. Ese es el mensaje. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, gastroparesia, trastornos esofágicos, diarrea, constipación, incontinencia fecal. ¿Ya? ¿Cuántos de estos pacientes acudieron a ustedes por esta situación? Y claro, ustedes lo manejan como problemas adicionales. No, es un colon irritable y resulta que es una neuropatía. Ese paciente no necesitaba, ¿qué saben dar para el colon irritable? El Duspatalin, creo que les gusta. Ese paciente no necesitaba Duspatalin, ese paciente necesitaba algo para su neuropatía. O sea, no sé si me entienden esa idea, ¿sí? O sea, debemos tomar en cuenta que el paciente con neuropatía diabética puede tener otras manifestaciones diferentes a que me arde, me quema los pies y me amortiguan las manos, algo diferente, ¿sí? Y que puede estar en el mismo contexto de las neuropatías, pero son dentro de las neuropatías diabéticas otra forma de neuropatía diabética, ¿sí? Tomen en cuenta esa situación, ojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel urogenital, incontinencia urinaria, disfunción sexual, ¿ya? ¿Cuántos pacientes de estos consultarían por disfunción sexual? ¿Ya? Entonces, mucho ojo con esto. Eso básicamente quería hacer hincapié
en ese sentido, ¿no? Que tengan muy en cuenta esa situación. Por favor, corrijamos los factores de riesgo de estos pacientes. Corrijamos esos factores de riesgo. Es importante controlar los niveles de glucosa. Si el paciente fuma, si el paciente tiene dislipidemia, si el paciente es hipertenso, tengo que corregir. Esos son factores de riesgo. No solamente la glucosa. Si el paciente es un hipertenso mal controlado, también eso va a modificar o a ser un factor de riesgo para neuropatía diabética. Si está con dislipidemia, si está obeso, tengo que corregir todo eso. Todo eso, si tratando su glucosa, tratando su presión, tratando su colesterol, tratando todo eso, estoy promoviendo el manejo de la neuropatía diabética, ayudándole a bajar de peso, ¿sí? Entonces, miren, todo eso ayuda a poder modificar o evitar que ese paciente llegue a una neuropatía diabética que lógicamente puede cambiar o puede alterar su calidad de vida y realmente esto sabemos en qué puede terminar, ¿no? Sabemos todo ese impacto que puede tener el que un paciente se encuentre en este sentido. Más infecciones, presencia de úlceras, amputaciones, ¿ya? Todo esto es necesario. ¿Alguna duda que tengan ustedes en este punto? Doctor Ortega, ¿las neuropatías pueden presentarse en pacientes hipertensos y no diabéticos? Bueno, claro, obviamente ya no caemos en neuropatía diabética, sino neuropatías periféricas que dentro de todo este amplio espectro, la diabetes es apenas una de las causas de neuropatía periférica, ¿no? Un paciente hipertenso también sí puede presentar una neuropatía periférica en general, ¿no? Entonces, sí, puede estar presente. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctor, por ejemplo, los casos que usted había mencionado, las neuropatías desmielinizantes inflamatoria crónica. Tengo un caso de un paciente que de hecho adulto mayor, no era diabético, comenzó con contractura muscular generalizada. Se le inició el tratamiento con diferentes fármacos, pero lo que respondió mejor fue el corticoide, la prednisona. Bueno, en un inicio fueron dosis altas, a los 3 meses de tratamiento ya presentó como efecto secundario la diabetes, se debutó con el corticoide. Ahora mi problema con este paciente es que ya lleva más de año y solo con la prednisona es lo único con lo que relaja la parte muscular porque se contractura, o sea, llega al punto que no puede ni caminar si deja de tomar el corticoide, pero es ya larga data en forma permanente. Entonces, bueno, pero eso sí, en las metas está controlado, tiene una hemoglobina glicosilada controlada, las glucosas igual, pero el estar consumiendo corticoide y no poderlo dejar porque se ha probado diferentes analgésicos antiinflamatorios, pero no responde a ninguno, como con la eficacia de la prednisona. En esos casos, ¿qué se recomendaría, doctor? En el contexto primero hay que entender que él no es diabético, o sea, no estamos en neuropatía diabética. Segundo, hay que entender que dentro de las neuropatías periféricas también tienes patologías o puede dentro de las causas están las autoinmunes, ¿sí? Entonces, obviamente nunca le estudiaron anticuerpos a ese paciente, antimúsculo liso, bueno, algunas patologías que pueden cursar también con neuropatía. Es muy probable que sin darse cuenta ustedes, o más bien haciendo todos los ensayos habidos o por haber, se han dado cuenta que el paciente cede a los corticoides. Es muy probable que sea una neuropatía periférica de etiología autoinmune. Por eso no le puedes destetar porque obviamente en este sentido es lo único que le va a ayudar. Es como que tuvieras una artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Y
de pronto, bueno, aquí una enfermedad autoinmune cualquiera y le quieres quitar el corticoide, esa enfermedad se va a reactivar. Entonces es muy probable que en el contexto de neuropatías periféricas, en general, sea una de etiología autoinmune. ¿Ok? Entonces, si has probado de todo y no hemos tenido, obviamente, tú has hecho un ensayo de tratamiento por exclusión y obviamente te has quedado con eso. Trata de usar las dosis más bajas que tengas de corticoides, con lo cual mantengas esa estabilidad. Apórtale también o suplementale con calcio, con vitamina D, por el uso a largo plazo, ¿sí? No utilices no utilices más allá de dosis de 10 miligramos, ¿sí? En estos pacientes, como tope, utiliza 10, en lo posible trata de usar lo menos posible en este sentido, ¿no? Bien, ahora, con respecto al análisis que ustedes tienen que hacer en estos pacientes, es importante, o todos hemos escuchado o hemos evaluado, sí es importante que ustedes tengan ya en su consulta un diapasón, que tengan en su consulta este monofilamento de 10 gramos, ¿sí? No es cualquier objeto punzante, ¿no? Hay específicamente ya este monofilamento, así se llama monofilamento de 10 gramos, para obviamente identificar o evaluar o hacer una evaluación, en este caso, de la neuropatía, sobre todo en el pie diabético, ¿no? Entonces, tengan en cuenta el uso, ¿sí? El uso y sobre todo los sitios donde tienen que hacer estas evaluaciones, ¿sí? Para establecer si existe o no la posibilidad ya de neuropatía diabética en estos pacientes. De igual manera, en este caso, un diapasón para que te evaluar la sensación vibratoria. Tiene que este diapasón estar generando más o menos 128 hercios, ¿sí? 128 hercios es necesario. Esto sobre todo vas a evaluar la función de la fibra gruesa, ¿sí? En este sentido. En cambio, la temperatura para evaluar lo que sería la fibra delgada, ¿ya? Toma en cuenta esto. También toma en cuenta los reflejos, por favor, ¿sí? Los ROTS es importante en este caso saber cómo están normales, están disminuidos, ¿sí? Entonces, este tipo de pacientes deben tener una evaluación con monofilamento, con tu diapasón, deben tener evaluación de los reflejos, ¿ya? Es algo que lógicamente no puede pasar por alto en este tipo de pacientes para lógicamente establecer una evaluación, ¿ok? Y claro, para hacer el diagnóstico, tú tienes que primero establecer la sospecha con tus signos o síntomas. O sea, primero es la clínica. Ya en el diagnóstico es los signos y los síntomas, ¿no es cierto? Deberás también establecer un probable, digamos, diagnóstico diferencial, ¿ya? ¿Qué tal si se trata, por ejemplo, con neuropatía, con otras neuropatías, o sea, neuropatías no diabéticas, me refiero, ¿sí? Entonces, apaguemos el micrófono, por favor. Entonces, lo que les estoy diciendo es cómo diagnosticar neuropatía diabética. Eso es importante que conozcan, por favor. Apaguen el micrófono. Les decía, apaguen el micrófono. En primera instancia, establecer signos y síntomas, ¿sí? Que ya hemos visto. En el 50-75% de los casos vamos a tener estos síntomas que les mencionaba de esta sensación de parestesias, de amortiguamientos, calambres, pinchazos, ardencias, ¿sí? Todo este tipo de sintomatología. Segundo, excluir otras causas.
¿ya? Por ejemplo, neuropatías no diabéticas. Por ejemplo, la parálisis de Bell, ¿ya? Esa no es una neuropatía diabética, pues. O una plexopatía braquial o un síndrome de túnel carpiano, ¿ya? O lo que nos mencionaba la compañera, un CIDP, o sea, un proceso o una polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica, ¿ya? O un Guillain-Barré, o qué sé yo, una neuropatía vasculítica, ¿ya? Entonces, hay que excluir también esas otras causas que no corresponden o no entran en el contexto de una neuropatía diabética, ¿sí? Entonces, hay que excluir eso. ¿Qué más? ¿Qué más van a excluir ustedes, doctores, cuando busquen o cuando sospechen en una neuropatía diabética? No se olviden que estos pacientes tienen también problemas vasculares. La microangiopatía te puede dar una enfermedad arterial periférica, ¿sí? Entonces, esta enfermedad arterial periférica te puede estar dando una sintomatología parecida, ¿ya? Pero aquí vas a tener alteración de los pulsos, vas a tener, bueno, eh, esto que te indique o hallazgos, ya sea clínicos o por imagen, que te haga sospechar en una enfermedad arterial periférica, que no sería nada raro en estos pacientes. Otros problemas metabólicos. La diabetes no llega sola. Puede tener también un hipertiroidismo, un problema renal, ¿ya? Entonces, todo eso también te puede generar problemas parecidos. O sea, en otras palabras, no todo dolor o quemazón es igual a neuropatía diabética. No, excluye o piensa también en otras causas, ¿ya? Doctor, se me amortiguan las manos. ¿No será que y resulta que es una sola? No te olvides que la neuropatía clásica es una neuropatía simétrica distal, que inicialmente es sensitiva, ya en casos severos se hace motora, inicialmente sensitiva. Eso es importantísimo. El túnel carpiano por lo general suele ser unilateral, por ejemplo. Entonces, anda excluyendo esa posibilidad. Aquí es, en cambio, simétrica, o sea, ambos lados, y distal, ¿ya? Entonces, ojo con eso, mucho ojo con eso, ¿ok? Piensen también en otras causas que pueden generar o que podrían, lógicamente, sospechar de un problema, en este caso, que nos dé o hacer un adecuado diagnóstico diferencial en estos pacientes, ¿sí? Entonces, y una vez que han hecho eso, ¿sí? Una vez que han hecho eso, establezcan cómo está la sensibilidad, ¿sí? En este caso, si realmente se afecta de forma simétrica, ¿ya? ¿Cómo está la sensación al dolor? ¿Ya? Porque es sensitiva inicialmente en las extremidades. Veamos si es distal, si es simétrica, relaciona ambas extremidades por igual, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo establezcan, ¿no? Eh, Buscar estos signos, ver si hay dolor, si hay una sensación disminuida en las extremidades. Muchas veces Muchas veces debemos hacer uso de un estudio electrofisiológico, una electromiografía. Si obviamente de pronto no te queda claro el cuadro o estás sospechando en formas atípicas o el diagnóstico está medio incierto, utiliza una electromiografía, te va a dar ya prácticamente el diagnóstico en ese sentido, ¿no? Lo que les había dicho, pensemos también en síntomas cardiovasculares, ¿sí? Como arritmias, como la hipotensión, ¿ya? La taquicardia, ¿sí? ¿Y qué creen ustedes que va a estar acompañando a todas estas manifestaciones? ¿Qué será clave para decir que se trata de una neuropatía diabética en su forma, digamos, autonómica cardiovascular, por ejemplo? Ya, supongamos a su consulta va un paciente con una glicosilada de 12, ¿sí? Va con una taquicardia. ¿Qué les orienta a ustedes a pensar
que se trata de una neuropatía. En este caso, todos estos hallazgos siempre van a estar junto a un mal control de la glucosa o de la presión arterial o de los lípidos, ¿sí? Entonces, paciente que les viene con manifestaciones atípicas, o sea, de las que les digo, con mal control metabólico, con mal control de su presión o con su mal control de los lípidos, muy probablemente ese paciente está haciendo una neuropatía, ¿sí? No la clásica, sino una autonómica puede ser, o una gastrointestinal, ¿no es cierto? O una urológica, por otra parte. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esa situación que es muy importante en estos pacientes, ¿no? Y si tienen dudas, no les queda claro, estudio electrofisiológico. Manden una electromiografía, ¿sí? Para establecer o diferenciar este tipo de otras condiciones que podrían estar asociados en este sentido. Bien, y claro, para dentro de esta evaluación que les decía, primero, signos, síntomas, segundo, excluyan, piensen en otros diagnósticos, tercero, examinen al paciente, utilicen el monofilamento 10 gramos o el diapasón de 128 hercios, establezcan que hay disminución de la propiocepción o disminución de la sensibilidad vibratoria o de la sensibilidad, en este caso a nivel de extremidades, ¿sí? A través del uso del monofilamento de 10 gramos y digan, no, este paciente realmente hay un problema aquí, ¿sí? Entonces, son herramientas que les va a ustedes a ayudar y a servir, por supuesto, para establecer ya un diagnóstico de una neuropatía diabética y a través de ello, pues, puedan ustedes llegar e instaurar tempranamente su tratamiento. Si no instauran un tratamiento para la neuropatía diabética, avanza, progresa esta, se vuelve severo y ya compromete otro tipo de complicaciones, deformidades, ¿sí? Y claro, eso altera o afecta la calidad de vida de mis pacientes y prácticamente puede llegar a un estado de postración de los mismos, ¿ok? ¿Dudas finales con respecto a esto? ¿Dudas? Pregunten. Creo que está claro, ¿no? Está claro lo que tenemos que hacer. Sabemos, les he dado algunos aspectos relacionados a la clasificación, cuál es la más frecuente, pensar también en que hay otras formas de neuropatías diabéticas, eh, el diagnóstico, cuándo sospechar en una neuropatía diabética, ¿sí? Siempre no se olviden, sospechen en el contexto de cualquiera de estos signos y síntomas, pero con mal control de su diabetes. En un paciente que tiene una glicosilada dentro de la meta y que te venga que le arde, que le duele, eso ya no es neuropatía diabética, eso puede ser una otra neuropatía periférica o algo más hay de por medio, alguna otra enfermedad adicional. Entonces es clave esa asociación, ¿ya? O no está controlada su presión o sus lípidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, mucho ojo, siempre pensar en eso y utilizar este arsenal de medicamentos de forma racional, siempre desde de menos a más, ¿ya? De menos a más hasta, lógicamente, alcanzar la satisfacción o el beneficio en el paciente y sobre todo que tolere, porque son fármacos que se van a quedar ahí de forma indefinida, entonces obviamente tiene que tolerar ese paciente, ¿sí? Lo que no está aquí, lo que no les he dicho aquí, y se esté promocionando como el tratamiento para las neuropatías diabéticas, sobre todo me refiero, no hay evidencia científica al respecto. Es netamente marketing, es netamente empirismo y es algo que yo quiero que se saquen de la cabeza porque es algo que está arraigado de generaciones, ¿sí? Entonces, es algo que realmente tenemos que depurarnos
para no continuar la cadena, ¿no? Es que atrás de nosotros hay internos, hay externos, hay residentes. Y lo que tú haces, ellos lo repiten. Si tú haces mal o prescribes mal, les estás enseñando, les estás dando o estás continuando esa cadena de empirismo que después cuando ellos avancen van a seguir con lo mismo. Entonces debes cortar esa cadena, ¿ya? Si tienes duda, revisa medicina basada en evidencia, revisa buscadores importantes que sabes que va a haber o evidencia científica actual, estos sumarios como el UpToDate, como el Dynamed, como el Medscape, ¿sí? Artículos obviamente con un impacto, con una metodología adecuada en el cual tú puedas extraer eso y sepas que esa información es válida, ¿ya? Porque ha sido demostrado, porque hay una metodología adecuada en su realización. No te quedes con lo empírico, ¿sí? Yo estoy casi seguro que dentro de esto del tratamiento, en esta diapositiva que están viendo ustedes, que lo hicimos, realmente nos, 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 nos sorprendimos en muchos aspectos, ¿sí? Y espero que lógicamente vayan aplicando esto con respecto a sus pacientes, ¿ok? Doctor Ortega, si estamos ante un paciente Uh-huh. con parestesia asimétrica, pero no hay dolor, el paciente no tiene síntomas depresivos ni ansiosos, etcétera, solo sería de corregir los factores de riesgo, de pronto obesidad, de pronto hipertensión arterial maltratado, glucosa, lípidos, y si hay déficit de vitamina B12, aplicar, como usted nos indicó, la vitamina B12, 1000 miligramos semanal por 4 semanas, luego cada mes por 2-3 meses. Microgramos, ¿no? Uh-huh. Sí, microgramos. Ya, ajá. Sí, en este sentido, si tú ya ves que hay parestesias simétricas y es distal, obviamente en el contexto de un paciente diabético, mal controlado, le pides una glicosilada y te sale que obviamente está fuera de metas y ya tienes una parestesia, le puedes ahí en tu consulta usar el monofilamento, te das cuenta que está alterada la sensibilidad, porque una cosa es, ojo, una cosa es lo que él te pueda decir y otra cosa es lo que tú puedas evidenciar. La idea de usar el diapasón y de usar el monofilamento de 10 gramos es ver cómo está la sensibilidad. Por un lado, la sensibilidad, la vibratoria con el diapasón, ¿sí? Y por otra, obviamente, está la otra sensibilidad, ¿no es cierto?, a la presión. Entonces, demostrando esto, claro, tú dices, o sea, el paciente ya te da una pauta, o sea, ese sería el signo y los síntomas. La segunda pauta, a ver, veamos. Y tú dices, sí, efectivamente, aplico el monofilamento, el diapasón, sí, está reducida la vibración, la sensibilidad vibratoria, ¿sí? O la sensibilidad a la presión está reducida, ¿ya? Y tú concluyes con tu diagnóstico. Ya tienes que ofrecerle algo a ese paciente, ¿sí? Ya tienes que ofrecerle algo, ya está con una neuropatía. Sí, obviamente tienes que controlar todos estos factores que lo hemos dicho y que tú lo has mencionado correctamente, pero ya debemos ofrecerle un tratamiento farmacológico también a este paciente, ¿sí? De primera elección, ¿ok? Algunos quizás se te controlen con 25 de pregabalina y es más que suficiente. Tú le das 25 y dicen, doctor, estoy muy bien, ya no siento esas molestias, ¿sí? Hay otros que quizás con 800 de gabalina. O sea, tú vas haciendo esa evaluación hasta que tengas ya, en este caso, corregido el problema en tu paciente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Está claro cómo vamos a sospechar, a diagnosticar, en este caso, neuropatías diabéticas y cómo vamos a tratar sobre todo? ¿Sí? Pensar que por más diabético que sea, supongamos tiene una glicosilada perfecta, muy, muy buena, ¿sí? Y que tiene todas estas sintomatologías, entonces hay algo más, ya no es neuropatías diabéticas, ¿sí? Puede tratarse, qué sé yo, de otro tipo de neuropatías periféricas, hipotiroidismo, unas plexopatías,
¿sí? Pensar también, ¿sí? No en estas cosas. No todo es neuropatías diabéticas en el contexto de un diabético, no todos, ¿sí? Listo. Perfecto. Doctor, Entonces, ajá, sí, dígame. una inquietud. En el caso de una gastroparesia de los fármacos de primera línea, ¿con cuál tolerarían mejor para el tratamiento? ¿Cuál nos sugeriría? Ya, cuando tengas pacientes con gastroparesia, se prefiere considerar una terapia corta con metoclopramida, ¿sí? Justamente la metoclopramida es un proquinético, ¿sí? Que está aprobado por la FDA para la gastroparesia, ¿sí? Pero claro, en este sentido, eh, trata de usarlo no indefinidamente, no recordemos pues que eh, esta metoclopramida te puede dar extrapiramidalismos, ¿sí? Y claro, no la uses de pronto por ciclos largos, ¿sí? Por lo general, más de 5 días no está recomendado, ¿sí? Trata de usarlo generalmente por menos de este tiempo, ¿no? Ok, y claro, obviamente habrá que hacer una endoscopía también, evaluar en este sentido de igual manera que no exista otras alteraciones estructurales que estén promoviendo esos síntomas gastrointestinales en tu paciente, ¿sí? No te olvides que la gastroparesia a la final no es otra cosa sino una manifestación de ¿qué? Es una manifestación de una neuropatía diabética, ¿sí? Pero en este caso, una neuropatía autonómica gastrointestinal. Tú vas a usar un proquinético temporal, pero ¿dónde está la base de tu tratamiento? ¿En darle qué? Controlar netamente los niveles de Esto, glucosa. esto, Ujú. esto. Entonces, por más gastroparesia que sea, el paciente debes controlar todo esto y también ofrecerle esto, pues, ¿no es cierto? Sí, sí estamos claros que la gastroparesia es una manifestación de una neuropatía diabética, entonces tienes que manejarlo con esto y con esto, y que a la par te puedes ayudar con un proquinético como la metoclopramida. Sí, sí estamos claros que no es algo diferente. Sigues con el manejo de neuropatías diabéticas, ¿ok? Sí estamos claros en eso. Ah, es que doctor, pero si es gastroparesia, ¿para qué le voy a dar pregabalina? Y entonces, ¿qué es pues la gastroparesia? La gastroparesia es una manifestación de una neuropatía diabética autonómica. ¿Y eso qué es? Yo pensé que solo neuropatía, pensé que solamente era que me duelan las manos, se me amortigüen los dedos, ¿sí ves? Entonces, para eso te sirve esta clasificación, ¿sí? Pero ¿para qué, si está con gastroparesia, ¿para qué le va a dar duloxetina? Ya, si ya te preguntan eso, ya desde ahí nomás ya dices, ya deje nomás, ¿sí? Y yo me hago cargo, ¿ok? Ah, es que está con disfunción sexual o está con, qué sé yo, con taquicardia, está con síntomas cardíacos en el contexto de una hemoglobina glicosilada elevada, o sea, pensar que puede ser o estar dentro de una neuropatía diabética. Obviamente puede ser un problema cardiovascular, nadie te quita eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Pero el medicamento de base, es que doctor, no mejora la gastroparesia con la metoclopramida. La metoclopramida es solamente temporal. Tienes que darle, ya le diste un fármaco de primera elección para neuropatías diabéticas, pero es que está con gastroparesia, no está con neuropatía no está con neuropatía. Pues entérate, la gastroparesia es parte de una neuropatía diabética autonómica. ¿Sí? ¿Está más claro ahora el panorama? Sí, doctor.
Ok. Entonces, no le pretenda solucionar a ese paciente solo con metoclopramida su gastroparesia. No te olvides que la gastroparesia es una neuropatía autonómica. ¿Ok? Sí, doctor, por eso era la pregunta, que de la primera línea, ¿cuál es el que mejor recomienda entre la duoxetina y la pregabalina iniciar en estos casos que tienen incluso las diarreas, que es una de las molestias comunes usualmente? No hay problema. Tú puedes escoger. Más bien, antes que eso, yo evaluaría la tolerancia a los fármacos. Evaluaría si tiene o no tiene otras comorbilidades. De eso depende, ¿sí? De ahí tú tienes ese arsenal para escoger. No te podría decir yo, ¿sabes qué? Escoge la duloxetina y resulta que le das 30 de duloxetina y el paciente no te toleró. ¿Dónde quedó la enseñanza? ¿No es cierto? Entonces no te puedo decir yo, verás, usa este primer, no, tú puedes usar cualquiera de ellos. Todos ellos son efectivos. Pero entonces, ¿cuál uso, doctor? El que tú quieras y el que te tolere el paciente y el que esté más adaptado a la edad, a las comorbilidades, a la tolerancia, al bolsillo del paciente. ¿Sí? Ok. Gracias, doctor. Listo. Entonces, ahí nos quedamos. El día lunes van a tener una evaluación parcial, ¿sí? El día lunes van a tener una evaluación parcial de los contenidos que hemos revisado hasta este punto. No se van a olvidar de eso, ¿sí? Dentro de la... voy a conversar para ver si dentro de lunes solamente nos dedicamos a la evaluación. Han de ser unas 20 preguntas de opción múltiple para que puedan ustedes rendir. Así es que vayan estudiando en estos días. Listo, nos quedamos ahí. Tengan ustedes buena noche. Entonces, doctor Ortega, el día de mañana no habrá Sí. clases para estudiar, ¿verdad? No, mañana sí hay clases, claro que sí. A ver, no, sí, mañana sí tienen clases, ¿sí? Sí Y no hay tienen la clases. opción, doctor, en el sentido de que a veces hay muchos compañeros que hemos agendado con la familia los viernes, dejar esas dos clases para el final o iniciar más temprano. Déjenme ver. Déjenme conversar, sí, déjenme conversar ya voy a ver esa posibilidad y yo les mando un mensaje, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias, doctor. Ya, perfecto. Pasen muy bien. Tengan buena noche. Igualmente, doctor, gracias.